que es el síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. El síndrome de Guillain-Barré o polir- polirradiculoneuritis aguda es una enfermedad autoinmune. Va a estar desencadenada por una infección viral o bacteriana. Se va a caracterizar principalmente por presentar debilidad simétrica, rápidamente progresiva de comienzo distal y un avance proximal. A veces llega a afectar lo que es la musculatura vulvar respiratoria y cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos, con signos sensitivos leves o ausentes. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver una disociación albúmino-citológica con un aumento de proteínas y una normalidad celular. Va a ser la causa más frecuente de la parálisis neuromuscular aguda. Siguiente, por favor. Todos los grupos de edad se ven afectados y la incidencia aumenta en aproximadamente un 20% con cada aumento de edad de 10 años después de la primera década de vida. Además, la incidencia es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. En el Perú hay estudios que muestran haber una variabilidad geográfica de la incidencia de este síndrome, donde hay mayores tasas en Cusco, en Lima, en Callao, Lambayeque y en Arequipa. Los departamentos de la Sierra y la Selva también presentan incidencias más bajas que el promedio nacional. Hay estudios previos que han propuesto que este síndrome presenta estacionalidad, aunque no se ha demostrado que exista un significativo incremento de casos en ciertos periodos del año, aunque hay otros estudios que han reportado un mayor número de casos durante el invierno a comparación de otros que serían en primavera y verano. Como se ve en la imagen, se muestra en 3 mapas, que son 3 años consecutivos, 2015, 2016 y 2017, donde se ve que en el departamento de Lima siempre presentó el mayor número de casos en estos 3 años. En el 2017, que sería el tercer mapa, además de Lima, los departamentos de La Libertad, Cusco y Arequipa y la región Callao presentaron más de 15 casos por año. Siguiente, por favor. En relación a la fisiopatología, un mecanismo propuesto por el síndrome de Guillain-Barré es que o se haya sucedido una infección 4 semanas antes, ya sea respiratoria o gastrointestinal. La infección por Campylobacter jejuni es el desencadenante más comúnmente identificado en el síndrome de Guillain-Barré. También podemos encontrar citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, el virus de inmunodeficiencia humana. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que desarrollan también lo que posterior a un evento desencadenante, como es una inmunización, una cirugía, un trauma y un trasplante de médula ósea. Esto hace que haya una respuesta inmune y se generen lo que son anticuerpos, que a su vez van a reaccionar de forma cruzada con los componentes nerviosos periféricos. Esto debido a un intercambio de epítopos de reacción cruzada, la cual se va a denominar mimetismo molecular. El resultado final es una polineuropatía aguda. Esta respuesta inmune puede dirigirse hacia la mielina o al axón del nervio periférico. Las reacciones inmunes dirigidas contra epítopos en la membrana de la superficie de las células de Schwann o la mielina pueden causar lo que es la neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. La patología es la desmielinización inflamatoria multifocal que comienza a nivel de las raíces nerviosas. Los primeros cambios se observan con frecuencia en los nodos de Rambier. Tanto la respuesta inmunitaria celular como también la respuesta humoral participan en este proceso. Y la invasión por células T activadas es seguida por una desmielinización. Y por último va a suceder lo que es la desmielinización de axones sensitivos y motores. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas podemos resaltar que el paciente va a presentar una sensación de hormigueo o pinchazos, que estos pueden
aparecer en los dedos de las manos, los pies, los tobillos o también las muñecas. Luego vamos a ver una debilidad en las piernas que se va a extender hacia la parte superior, como lo habían manifestado anteriormente mis compañeros, va a empezar en los pies y luego va a ser ascendente. Vamos a ver también que el paciente va a presentar una marcha inestable o una incapacidad para caminar o subir las escaleras. Tenemos que recordar también que en casos más graves, el paciente puede verse afectado en el habla y también en la deglución. También vamos a apreciar que el paciente va a presentar una dificultad para realizar movimientos faciales. Estos van a incluir el habla, poder masticar o tragar los alimentos. También algunos pacientes presentan una visión doble o una incapacidad de mover los ojos. Bueno, acá en la imagen, como podemos ver, manifiesta algo muy importante, que los primeros síntomas van a consistir en debilidad y hormigueo. Estos, como lo manifesté, van a empezar en las piernas y pueden extenderse a los brazos y a la cara, así como lo dije en forma ascendente. Siguiente, por favor. Continuando con las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el paciente también va a presentar un dolor intenso, que puede ser punzante, en este caso representado por calambres, y puede empeorar durante la noche. También va a presentar dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal. Vamos a ver que también se va a ver alterada la frecuencia cardíaca, en este caso puede ser acelerada o anormal, y también va a existir una alteración de la presión arterial. En este caso, puede ser una presión arterial alta o baja. Y también va a tener dificultad para respirar. Algo también resaltante en este caso es que el paciente va a tener una pérdida de reflejos, tanto en brazos como en piernas. Y también un dolor y una pérdida de la sensibilidad muscular. Las personas con el síndrome de Guillain-Barré suelen experimentar su mayor debilidad durante las 2 semanas siguientes al inicio de los síntomas. Siguiente, por favor. En los criterios diagnósticos vamos a ver de que existen criterios requeridos para el diagnóstico, rasgos que apoyan fuertemente el diagnóstico, rasgos que hacen el diagnóstico dudoso y rasgos que descartan el diagnóstico. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver los criterios requeridos para el diagnóstico. En este vamos a tener dos. Primero va a ser la debilidad progresiva. Esta debilidad progresiva puede ser de un solo miembro y posteriormente afectar a los demás miembros. También vamos a ver de que debe de haber una areflexia osteotendinosa universal. Esta puede ser distal o una hiporeflexia bicipital y patelar. Siguiente, por favor. Dentro de los rasgos que apoyan fuertemente el diagnóstico, vamos a tener los rasgos clínicos, los criterios de líquido cefaloraquídeo y los criterios electrofisiológicos. Siguiente, por favor. Dentro de los rasgos clínicos, por orden de importancia, primero vamos a ver la progresión de la debilidad. Se dice de que el 50% de los pacientes va a alcanzar la debilidad en 2 semanas, mientras que el 80% en 3 y el 90% en 4 semanas. También vamos a ver de que va a haber una afectación relativamente simétrica. Y también va a haber signos y síntomas sensitivos leves. Va a haber afectación de los nervios craneales, lo cual provoca una debilidad facial en el 50% de los casos. Y los nervios doceavo y onceavo, así como los oculomotores, también se pueden ver afectados. También vamos a ver de que la recuperación de estos pacientes va a comenzar posterior a las 2 a las 4 semanas y la mayoría de los pacientes se van a recuperar en meses. También se puede ver una disfunción autonómica. Dentro de esta se puede evidenciar taquicardia, hipotensión postural, hipertensión arterial y signos vasomotores. Y también debe de haber una fiebre debe haber ausencia de fiebre al comienzo. Siguiente, por favor. Dentro de los rasgos clínicos variantes, vamos a ver de que el paciente puede presentar fiebre al comienzo, puede tener una pérdida sensorial severa, que puede tener dolor o no, y en los niños el dolor va a ser un síntoma muy común en aproximadamente el 47% de los pacientes. Puede haber una progresión de los signos y síntomas más allá de las 4 semanas.
puede haber un cese de la progresión sin recuperación o con secuelas permanentes importantes. También puede haber afectación de los esfínteres. Generalmente, no se van a ver afectados, pero puede aparecer una paresia vesical transitoria, así como también puede haber una afectación del sistema nervioso central. Aunque si es que esta se presenta, se dice de que conviene descartar que se deba a otra causa. Siguiente, por favor. Dentro de los criterios del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver de que las proteínas van a estar aumentadas posterior a la primera semana. Y se dice de que se puede ver 10 células por milímetro o menos, lo que se va a evidenciar como una leucocitosis mononuclear. Vamos a tener dos variantes, que va a ser en aquellos en el cual no se va a ver un aumento del líquido cefalorraquídeo entre la primera y la 10ª semana, y aquellos que en el líquido cefalorraquídeo se va a evidenciar de 11 a 50 leucocitos mononucleares. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios electrofisiológicos, se ha visto de que se puede evidenciar una disminución de la velocidad de conducción y una abolición o un retardo de la latencia de la onda F, pero estos se van a ver con mayor, se va a ver posteriormente en la exposición. Siguiente, por favor. Continuando con los rasgos que hacen el diagnóstico, vamos a tener, por ejemplo, la presencia de asimetría marcada o persistencia de la afectación. También se puede encontrar disfunción vesical o rectal marcada, que se va a diferenciar de otra disfunción vesical o rectal, que ésta se va a presentar al comienzo. También va a presentarse más de 50 leucocitos mononucleares en lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo. También la presencia de leucocitos polinucleares en lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo. También el nivel sensitivo se va a presentar nítido y agudo. En cuanto a los rasgos que van a descartar el diagnóstico, podemos presentar, por ejemplo, lo que va a ser la intoxicación por hexacarbonatos, porfiria aguda intermitente, difteria, neuropatía por plomo, poliomielitis, botulismo, que eso lo vamos a desarrollar en lo que van a ser los diagnósticos diferenciales. También síndrome sensitivo aislado y la presencia de progresión de la afectación, pero en el tiempo que dure más de 2 meses. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, entre otras polineuropatías agudas, vamos a tener, por ejemplo, lo que va a ser a nivel cerebral, la encefalomielitis desmielinizante aguda, síntomas psicógenos, a nivel cerebeloso, síndrome de ataxia cerebelosa aguda, entre otros, a nivel espinal, síndrome de la arteria espinal anterior, mielopatía progresiva. Sistema nervioso periférico, por ejemplo, la neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica de inicio agudo, el cual va a ser el más importante. También vamos a tener la difteria, también vamos a tener la malignidad leptomeningia. En la unión neuromuscular, por ejemplo, vamos a presentar la presencia de botulismo, la miastenia gravis, y en enfermedades musculares, por ejemplo, se puede diferenciar con lo que va a ser la miotisis viral aguda. En cuanto a los diagnósticos diferenciales más importantes, vamos a tener en primer lugar lo que va a ser la neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Acá los eventos antecedentes son más frecuentes con lo que va a ser el síndrome de Guillain-Barré, en el cual van a ocurrir aproximadamente en el 70% de los casos, que en comparación de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria, que va a ser mm, mayor o igual al 30%. También se puede diferenciar con lo que va a ser la polineuropatías agudas. Acá, por ejemplo, simula a lo que va a ser el síndrome de Guillain-Barré. Incluye las deficiencias agudas graves de vitamina B1. También puede ser por intoxicación aguda por arsénico, ¿no? En cuanto a trastornos en la médula espinal, vamos a tener las mielopatías agudas. Estas van a ser debido a la compresión de la médula espinal o mielitis transversa aguda, lo cual se puede confundir también con el síndrome de Guillain-Barré. También tenemos lo que va a ser los trastornos de la unión neuromuscular, como la presencia, como podría ser, perdón, el botulismo y el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Pueden presentarse con debilidad aguda, pero acá van a faltar lo que van a ser los signos y síntomas sensoriales. En cuanto a la presencia también de
trastornos musculares, la poliomielitis aguda, la miopatía por enfermedad crítica y la neuropatía por enfermedad crítica pueden ocasionar también o imitar a los síntomas de lo que hace el síndrome de Guillain-Barré. Otro síntoma o es otro diagnóstico diferencial importante también, tendremos al síndrome de Miguel-Fisher, que va a incluir lo que va a ser la encefalopatía de Wernicke y, y encefalitis del tronco encefálico, pero estos se van a asociar con el estado mental alterado. En el examen físico no nos olvidemos que el síndrome de Guillain-Barré va a ser la inflamación de la mielina del sistema nervioso periférico, lo cual va a causar una parálisis plácida con o sin compromiso del sensorio, y este va a ser de distribución ascendente y va a ser de manera simétrica y primeramente va a afectar los miembros inferiores, en el cual en el paciente vamos a encontrar que va a sufrir casi en el 80-90% va a sufrir debilidad en las piernas, con son, con o sin disestesias, los cuales son hormigueos o adormecimientos, lo cual este va a progresar hacia los brazos o músculos de la cara, lo cual va a ir de horas a días o durante las semanas. Como también esta debilidad o estos dolores que se pueden presentar en cara o brazos, se puede presentar en un 10% y van a ser los síntomas iniciales. Asimismo, vamos a encontrar que los pares craneales inferiores van a ser afectados, en los cuales van a estar comprometidos el tercer par craneal, que es el ocular común, el cuarto, el ocular externo, el noveno, el glosofaringio y el hipogloso, que es el doceavo, lo cual va a provocar una dificultad en el movimiento de los ojos, una doble visión, una disfagia orofaringea. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a encontrar, pues retroceder uno. Asimismo, vamos a encontrar que el paciente va a tener parestesias en pies y manos, seguida de una debilidad muscular, lo cual este puede causarle al paciente que ya no puede, o le va a impedir o le va a dificultar al momento de caminar y va a presentar un dolor de moderado a severo, que es el 80%. También vamos a encontrar en el paciente que sus reflujos osteotendinosos van a estar disminuidos y lentos. También vamos a ver que va a tener una disfunción autonómica, donde el paciente va a tener una hipotensión ortostática, arritmias, retención urinaria, como también en 10% de los pacientes puede causar una parálisis de la respiración, lo cual va a necesitar ventilación, apoyo ventilatorio. También va a tener una pérdida de la propiocepción y la presencia de dolor, lo cual va a ser más común. Siguiente, por favor. Exámenes de diagnóstico. A pesar de que el diagnóstico inicial del síndrome de Guillain-Barré se va a basar en la presentación clínica, podemos apoyarnos de exámenes como evaluación del líquido cefalorraquídeo o estudios de electrodiagnóstico para poder complementar el diagnóstico. Dentro del análisis del líquido cefalorraquídeo, algo característico es la disociación albuminocitológica, que trata de, o que es cuando encontramos una proteína elevada con un recuento normal de glóbulos blancos o menor a 5 células por mililitro. En este caso, puede encontrarse las células en el líquido cefalorraquídeo, pueden estar dentro del rango normales o pueden estar levemente elevadas. Otro examen que nos puede ayudar mucho es el estudio, o están dentro de los estudios electrodiagnósticos, que es estudios de conducción nerviosa y electromiografía de aguja. Esto no solo nos ayudan a confirmar el diagnóstico, sino también nos puede proporcionar información acerca del pronóstico. Estos también van a ser muy útiles para clasificar las distintas variantes que existen dentro del síndrome de Guillain-Barré. Los puede clasificar principalmente en dos: desmielinizantes o axonales. Dentro de desmielinizantes, las características que vamos a encontrar al realizar estos estudios va a ser una disminución de la velocidad de conducción del nervio motor, una latencia motora distal prolongada, una latencia aumentada de la onda F, bloqueos de conducción y dispersión temporal. Sí, y en cuanto a
axonales, las características que podemos encontrar son disminución de amplitudes sensoriales y o motoras distales, o puede existir un bloqueo transitorio de la conducción del nervio motor, denominado también como fallo de la conducción reversible. Siguiente, por favor. En algunos casos se puede buscar los anticuerpos. En este caso, podemos buscar anticuerpos IgG en suero contra el GQ1B, que va a ser un anticuerpo que se encuentra en una de las variantes que ya mencionaron anteriormente, que es el síndrome de Miller-Fisher, y este tiene una sensibilidad de 85-90%. Pero también puede estar presente este anticuerpo en el síndrome de Guillain-Barré con oftalmoparesia, en encefalitis de Bickerstaff y en variante del síndrome de Guillain-Barré braquial faringio cervical. La resonancia magnética también puede ser útil. En ella muchas veces se puede encontrar un engrosamiento y realce de las raíces nerviosas y espinales intratecales en la cola de caballo, y en el cerebro se puede observar realce de los nervios oculomotor, abducen y facial, como vamos a poder observar en la primera imagen, en la B. eh, que se ve, las flechas van a señalar como realza en contraste, que es con gadolinio, realza el cono medular. En la imagen A, las flechas ya también van a mostrar un realce del contraste del nervio facial bilateral. Y en la imagen D se va a poder observar un realce de los ganglios espinales, lo que son las puntas de flechas y de las raíces de la cola de caballo, que son las flechas, ahí con rayitas. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar sobre las variantes clínicas. En esta tenemos la desmielinizante, que son la mayoría de casos de un 85 a 90%. El síndrome de Guillain-Barré de agudo axonal. Se han escrito dos tipos. El sensitivo es el peor, que evoluciona de forma mielinizante, y el motor, que es sin afección de los nervios sensitivos. El síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por la presencia de la tríada, la otamoplegia, ataxia y reflexia. Está desencadenada por ciertas cepas como la Campylobacter jejuni, que inducen a la formación de anticuerpos antigangliosos. Siguiente, por favor. Esta escala funcional de la gravedad clínica, la 0 significa que es sano normal, 1 síntomas y signos leves, pero que le permiten hacer la actividad para andar, correr y aún con dificultad, actividades de vestido, comida y aseo. 2, puede caminar más de 5 metros sin ayuda ni apoyo, pero no saltar o realizar actividades para su cuidado personal. El 3, puede caminar más de 5 metros, pero con ayuda o apoyo. 4, está confinado en cama. 5, con ventilación asistida a tiempo total o parcial. Y 6, que sería muerte. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que existen dos tipos de tratamiento. Primero, la administración de inmunoglobulinas intravenosas y por otro lado vamos a encontrar el intercambio de plasma o también conocido como plasmaféresis. Estos tratamientos lo que hacen es acelerar la recuperación del síndrome de Guillain-Barré, en los cuales los pacientes, tienen un efecto de recuperación antes cuando estos pacientes reciben el tratamiento de forma temprana. Tiene efectos beneficiosos, tanto el recambio plasmático o la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa, los cuales son equivalentes, mientras que se dice que al momento de combinar o darle los dos tratamientos no encontramos ningún beneficio. Y si el paciente no tiene ninguna contraindicación tanto para la inmunoglobulina o como la plasmaféresis, el tratamiento elegido es la inmunoglobulina intravenosa. En este caso, se recomienda el tratamiento en aquellos pacientes adultos no ambulatorios que tengan el síndrome de Guillain-Barré y que están dentro de las 4 semanas del inicio de los síntomas. Y también en aquellos pacientes adultos ambulatorios con síndrome de Guillain-Barré que aún no se ha recuperado dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de los síntomas. Siguiente, por favor. Ya, empezaremos hablando de la plasmaféresis, la cual se dice que es efectivo cuando se inicia dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas.
Vemos que en pacientes que presentan síndrome de Guillain-Barré grave, se ha demostrado una mejoría más temprana de lo que viene a ser la fuerza muscular. También se ha demostrado que hay una menor necesidad de la ventilación mecánica y una mejor recuperación. También vemos que el tiempo medio para recuperar el caminar con ayuda es más corto. El tiempo también hasta el inicio de la recuperación motora en los pacientes levemente afectados también se ha visto que es más corto. Y también vemos que se va a asociar con lo que es una recuperación de la marcha sin ayuda. El porcentaje de los pacientes que han requerido ventilación mecánica también ha mejorado o ha disminuido el tiempo, la duración de la ventilación, la recuperación de la fuerza muscular completa después del año y las secuelas graves que puede dejar después del año. En este caso, la plasmaféresis se administra de 4 a 6 sesiones, de 4 a 6 sesiones durante 8 a 10 días a dosis de 50 miligramos por kilogramo. También vemos que presenta efectos secundarios, entre los cuales cabe destacar lo que es la hipotensión, la sepsis y problemas con el acceso intravenoso. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, vamos a ver que este es un intercambio, se va a dar, bueno, como el intercambio de plasma para el tratamiento de Guillain-Barré, ¿no? Es equivalente en cuanto a la mejoría. En este caso, se ha encontrado que a los pacientes, en este caso, han sido menos probables a interrumpir este tratamiento a comparación de recambio em, de la plasmaféresis. Y también se dice que no se ha encontrado que un ciclo repetitivo de tratamiento con inmunoglobulina intravenosa para quienes no responden a la respuesta mejore los resultados. Es decir, que no nos va a servir en este caso si no encontramos respuesta. Por lo contrario, exponemos al paciente a que tenga efectos secundarios, entre estos incluidos lo que viene a ser efectos o eventos tromboembólicos, ¿no? En cuanto a la posología, vamos a ver que se administra durante 5 días, en este caso a dosis de 0,4 gramos por kilogramo, y dura por 5 días, ¿no? En cuanto a los efectos secundarios, entre los principales destacamos lo que es la meningitis aséptica, una erupción cutánea, una insuficiencia renal aguda, y de forma rara vamos a encontrar lo que es una hiperviscosidad que va a conducir a un accidente cerebrovascular o un ACV. Y también en caso de que presente una deficiencia de la inmunoglobulina A, puede provocar lo que viene a ser una anafilaxia. Siguiente. Gracias, eso es todo. Ok. Hay preguntas del grupo, de los estudiantes para el grupo. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo está claro? ¿Nadie tiene preguntas para el grupo, chicos? Ok, entonces, a ver, el grupo. A lo mejor vamos a preguntar entonces, como no hay preguntas. ¿Cómo se define el Guillain-Barré? A ver, Mijail Félix Espinosa Salas, ¿cuál sería tu definición del síndrome de Guillain-Barré? Con lo que han expuesto tus compañeros, ¿cómo lo definirías? ¿Dónde está? Lo definiría, doctor, principalmente que es una afección del sistema inmunológico que va a atacar principalmente los nervios, entre paréntesis la mielina. Ya. ¿Dónde está? Quiero compartir la pantalla un minutito. Este es el chat.
¿Cómo más lo definirías, Magali Shirley Herrera? ¿Cómo más definirías el síndrome de Guillain-Barré? Estoy compartiendo pantalla, Gracie, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Cómo más podrías definir el síndrome de Guillain-Barré? Ya. Y al grupo, a ver, ¿cuál es el tipo más común de polineuropatía desmielinizante? ¿Cuántas variedades de Guillain-Barré han encontrado? Eso no han hablado. 3, doctora. Ya. Sería el desmielinizante, el agudo axonal y el Miller-Fisher. El axonal se divide en motor y sensitivo. Y el más común sería el desmielinizante, que es el 85-90% de los casos. Ya, muy bien. Entonces, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es la más frecuente, ¿no es cierto? Pero tenemos otras variantes también, ¿ya? Entonces, vamos a darles algunas cosas puntuales, ¿ya? Y también les voy a ir preguntando al grupo o a cualquiera de los que están ahorita en clases. Entonces, no olviden que es la causa más frecuente de debilidad aguda o subaguda a nivel mundial, no solamente acá en Perú, sino a nivel mundial. Los primeros casos han sido descritos en 1859 por Landry, reportando 5 pacientes con parálisis flácida ascendente de tipo posinfecciosa, ¿ya? Entonces, parálisis flácida aguda o subaguda, una de las primeras causas a sospechar es el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Es la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda de carácter rápidamente progresivo. Sus compañeros han mencionado de que generalmente está precedido por un cuadro infeccioso, que puede ser de origen viral, de etiología, perdón, viral o bacteriana, ¿no? Y eso incluye incluso el contacto con las vacunas también, ¿no? 2 a 3 semanas antes del inicio de los síntomas. Es autoinmune y mediada inmunológicamente, ¿no? Bueno, esto han hablado sus compañeros. Y la predominancia, ¿en quién dijimos que era más frecuente? ¿En varones o en mujeres? Sus compañeros lo dijeron. Varones, A doctora. ver, Liz, varones, ¿no es cierto? Acá en la diapositiva parecía eso también para que lo tomen en cuenta, los casos que han sido reportados. A partir del 2018 es que ha habido una alza de casos reportados, por lo que nos han, se nos informó que fuera como alerta epidemiológica, ¿no? Entonces, dentro de las infecciones respiratorias o intestinales, tenemos todos estos agentes infecciosos. Y el principal va a ser el Campylobacter jejuni. Esa es pregunta también de examen, pregunta de exámenes, ¿no? En mi residencia, ¿cuál de estos agentes infecciosos está asociado al desarrollo de síndrome de Guillain-Barré? El Campylobacter jejuni, el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, micoplasma, neumonía y todo lo que ustedes ven acá. Y acá no nos olvidemos del COVID también, ¿no? Que el COVID también se han reportado casos asociados a este síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Otra de las causas que en el Perú se han encontrado básicamente han sido el ecovirus y el enterovirus. Acá en nuestro país estos son los que han sido los agentes más asociados al desarrollo de Guillain-Barré. La fisiopatología que los ha comentado sus compañeros, pero básicamente acá lo que quiero que recuerden es a qué tipo de anticuerpos, autoanticuerpos estaría asociado a cada una de estas variantes. Esta variante, que es la AMAN, ¿no? Y la otra variante que también podemos hablar es la variante del Miller-Fisher, ¿no? ¿Cuál es la tríada del síndrome de Miller-Fisher para el grupo o para cualquiera de los ponentes que han presentado, de los asistentes al grupo? ¿Cuál es la tríada del síndrome de Miller-Fisher? Que también es pregunta de exámenes, ¿no? De AMIRA, de residencia, de NAN.
Es doctora autonomía, ataxia y reflexia. ¿Quién ha hablado? Yo sé, doctora. Ya. Entonces, no se olviden de esa variante, ¿no? Es una variante que generalmente va a iniciarse por arriba, no es como el síndrome Guillain clásico que inicia en extremidades inferiores y que va ascendiendo. Generalmente este Miller-Fisher ya también es lo contrario. Empieza de arriba y generalmente hay la oftalmoplejía, que su compañero lo ha mencionado, oftalmoplejía externa, la ataxia y la arreflexia, ¿no? O hiporreflexia. Y otra de las variantes es el AMAN, pero acá lo que habría que, digamos, recalcar es que cada una va a estar asociada a un diferente autoanticuerpo que va, obviamente, a atacar la mielina. Por ejemplo, en la variante AMAN vamos a tener el autoanticuerpo IgM anti-GM1, mientras que en el Miller-Fisher vamos a tener al IgM anti-GQV. Pero vamos a ver que no solamente son los únicos autoanticuerpos que podemos encontrar, tenemos otros autoanticuerpos que podría estar asociados al desarrollo o a la fisiopatología de esta enfermedad. Ahora, lo otro es para el diagnóstico, ¿cuáles son los criterios que yo utilizo al grupo o cualquiera de los asistentes que yo utilizo para hacer el diagnóstico de Guillain-Barré? ¿Alguien del grupo? Han hablado sí, de que hay criterios diagnósticos clínicos, exámenes, todo, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios básicamente que nosotros utilizamos para ver síndrome de Guillain-Barré y que están en las guías, que están en la guía del MINSA, de salud? ¿Cómo se llama? Sería la debilidad progresiva de 2 o más miembros. También sería la reflexia y también de que el paciente presente la patología de una evolución de menor a 4 semanas. Ya, pero ¿cómo se llaman esos criterios? ¿Cuáles son la mayoría de las guías? ¿Qué criterios nos recomiendan utilizar para realizar el diagnóstico de un caso de Guillain-Barré? Doctora, ¿podría ser los datos clínicos o estudio de líquido cefalorraquídeo? Lo que les estoy preguntando es cómo se llaman esos criterios. O sea, así como hay criterios de... ¿Criterios de Brinton, doctora? Claro, ¿no es cierto? Son los criterios de Brinton, ¿no es cierto? Para realizar el diagnóstico del caso de un síndrome de Guillain-Barré. Y ustedes ahí tienen que saber las 4 características que debe de tener. 1, la debilidad muscular bilateral y flácida de las extremidades, ¿no? Obviamente la debilidad debe ser ascendente, músculos de la cintura pélvica, tronos, zonas intercostales, musculatura facial y orofaringe también puede haber, ¿no? Lo otro es hiporreflexia o arreflexia en las extremidades que tienen debilidad, ¿no es cierto? El otro es el patrón de la enfermedad, debe ser monofásico, ¿no? O sea, en un solo tiempo. Y el intervalo debe de ser de 12 horas a 28 días, ¿no? Entre el inicio y la máxima debilidad con meseta clínica. Y lo otro, no debe de haber alguna otra causa que me explique la debilidad de la cuadriparesia, por ejemplo, una mielitis transversa, de pronto un tumor a nivel de la médula, región cervical, por decir, ¿no? Entonces, debo de yo hacer diagnósticos diferenciales, como sus compañeros lo han mencionado, ¿no? Han mencionado toda una lista de diagnósticos diferenciales. Y lo otro es que mi apoyo es con el tema del diagnóstico. Esto es diagnóstico clínico, básicamente, ¿no? Pero nosotros tenemos el diagnóstico con pruebas complementarias. A ver, ¿qué más tiene que ver? Relativa simetría, se acompaña de recuperación completa a partir de las 2 o 4 semanas. Puede haber un compromiso de pares craneales ocasional y, bueno, 5% va a haber parálisis total. Los síntomas, la clasificación fisiopatológica, ¿no? Entonces, recuerden de que la más frecuente es la polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante aguda. Esa es la más frecuente. Pero tenemos el AMAN, tenemos otras variantes de Guillain-Barré. La que acá deben de recordar sí o sí es cuál es la más frecuente, cuál es la variante más frecuente. Entonces, la respuesta cuando yo les pregunte cuál es la variante
más frecuente de síndrome de Guillain-Barré, ustedes tienen que decir, es la polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante aguda, ¿ya? Obviamente tenemos el AMAN, que dijimos que estaba asociado a un tipo de anticuerpos, pero también tenemos la neuropatía sensitiva motora axonal aguda y la Miller-Fisher, ¿no? El síndrome de Miller-Fisher, que está asociado a este autoanticuerpo del gangliósido GQ1B, ¿ya? Acá tienen un resumen de los subtipos o de la fisiopatología o de las variantes de Guillain-Barré, cada uno con sus autoanticuerpos, ¿no es cierto?, que están más frecuentemente relacionados, ¿no? Y la clínica, ¿no? Por ejemplo, el Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Lo que decíamos, la tríada, ataxia, reflexia, ¿no? Oftalmoplegia bilateral, ¿no es cierto? También puede haber debilidad vulvar, facial, ocurre en el 50% de los casos, en tronco, ocurre, bueno. Entonces, estos subtipos con sus características clínicas. No olviden, vuelvo a decir, la variante más frecuente es la polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda inflamatoria, ¿no? Que es la más común, como dijo su compañero, ¿no? Del 85 al 90% de los casos es la más frecuente. En el diagnóstico hemos hablado su compañero, ¿qué es lo más importante? A ver, está ahí el compañero que habla del diagnóstico en relación a la punción lumbar. ¿Qué es lo que yo debo de recordarme en eso? ¿Qué es lo que debe de haber? ¿Qué característica debe de haber en el líquido cefalorraquídeo al grupo o cualquiera? A ver. Doctora, la disociación albumino-citológica. Ya, ¿y qué se refiere cuando tú me dices disociación albúmina citológica? Es cuando existe, las proteínas están elevadas frente a una citología que se encuentra normal. Las células se encuentran... O sea, quiere decir disociación albúmino-citológica. O sea, por ejemplo, en una meningitis, ¿no? En una encefalitis, tú vas a encontrar la celularidad elevada y las proteínas elevadas. Eso no va a ocurrir en un síndrome de Guillain-Barré. En un síndrome de Guillain-Barré va a haber esa disociación albúmina citológica. O sea, mis proteínas se van a elevar, pero mis células van a estar normales, ¿no es cierto? De 0 a 5 células, más o menos. Pero, ¿qué otra característica más debe de tener este líquido cefalorraquídeo para yo decir, sí, lo más probable es Guillain-Barré? Las proteínas no deben de exceder 50, ¿no es cierto? 50 miligramos por decilitro, no deben de exceder ese valor, porque si no debo de sospechar de otras cosas, ¿ya? Eso es otro tips. Lo otro es de que ¿en qué tiempo yo debo de realizar la punción lumbar? O sea, viene mi paciente, sospecho de Guillain-Barré, ya le hago punción lumbar. ¿Cuánto tiempo yo debo de esperar para yo hacerle una punción lumbar a este paciente? ¿En qué momento, en otras palabras, ¿no? ¿En qué momento se va a hacer más evidente la disociación albúmina citológica? Doctora, ¿la tercera semana sería? Después de la primera semana, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la segunda semana es lo recomendable hacer la punción lumbar, ¿no es cierto? Igual que el estudio electromiográfico, ¿no? O sea, porque si yo quiero ver la lesión, la desmielinización, las lesiones a nivel axonal, yo tendría que hacer este estudio a partir de la segunda semana. Dentro de la primera semana puedo encontrar normal y no por eso decir descarto Guillain-Barré. El diagnóstico es clínico y sí, sustentamos con el estudio de líquido cefalorraquídeo y la electromiografía, pero a partir de la segunda semana. No pedimos y no solemos pedir resonancia magnética, esas cosas, al menos que yo sospeche de otra entidad, ¿no? Como una mielitis transversa, una neuromielitis óptica, una esclerosis múltiple, que a veces pueden debutar también con debilidad, cuadriparesias, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es algo que quiero que tomen en cuenta en relación a su diagnóstico, ¿ya? Bueno, estudios inmediata, toma de examen inmediata y en 2 semanas observándose disminución. Bueno, lo recomendable es a partir de la segunda semana, ¿ya? No, antes no. Criterios diagnósticos para síndrome, para Guillain-Barré típico, la clínica, ¿no? Las características que sean progresión a lo largo de días a semanas, relativamente simétricos, pérdida leve de la sensibilidad, no debe de haber obviamente nivel sensitivo, ni afectar esfínteres,
¿no es cierto? Porque ya yo tendría que sospechar en otras etiologías, ¿no? En otras entidades. Puede haber compromiso de nervios craneanos, trastorno funcional autonómico, esto es importante, ¿no? El tema de la sintomatología autonómica. También el tema de ver si hay el funcionamiento respiratorio, cómo va, y de acuerdo a eso, para yo decidir si es candidato a unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Esto es lo que les decía, ¿no? ¿Qué me va a hacer dudar del diagnóstico? Lo que les decía, ¿no? Las proteínas. Si yo tengo más de 50 células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo, duda que sea Guillain-Barré, ¿no? Por eso yo este valor quiero que se les quede ahí, ¿no? 50 células o el valor de las proteínas, ¿no? Perdón, el valor de la celularidad. Presencia de polimorfonucleares, nivel de sensitivo agudo, diagnóstico de botulismo, miastenia, síndrome sensitivo, puro sin debilidad. Mielopatías transversas, todo esto son diagnósticos diferenciales, ¿ya? El tratamiento, ya lo han mencionado sus compañeros, pero principalmente hay que ver la asistencia ventilatoria, ¿no? Si el paciente va a requerir de unidad de cuidados intensivos, medidas generales para el dolor, para las disautonomías, para la nutrición, ¿no? Y el tratamiento básicamente está entre plasmaféresis y inmunoglobulina. Cualquiera de los dos, uno no es mejor que el otro, los dos han demostrado una buena respuesta al tratamiento. La plasmaféresis, ¿no es cierto? En los primeros 7 días, con 200 a 250 ml por kilo de plasma en 4 sesiones interdiarias, o la inmunoglobulina, ¿no? Esta es la que más utilizamos nosotros, la inmunoglobulina, al menos en el hospital regional, ¿ya? ¿Qué me dicen en relación a los corticoides? ¿Está recomendable el uso de corticoides? A ver, el grupo. No, doctora, no se encontró beneficio en cuanto al uso de corticoides. Ya, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? No, doctora. Lo que puedo averiguar es que incluso eso puede hacer como una diferencia con una polineuropatía desmilizante crónica en la que sí responde a corticoides. Ya. Alguien que haya encontrado algo en relación, no solamente el grupo, ¿no? Sino cualquiera de los que no les tocaba exponer, de repente han tenido tiempo, han leído. Nadie. Bueno, lo cierto es de que los corticoides, ¿no es cierto? A pesar de que son antiinflamatorios, inmunosupresores y todo eso, no se ha evidenciado, como dicen, una respuesta al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen entre plasmaféresis y inmunoglobulina, ¿cuál es mejor? Los dos han demostrado que tiene eficacia. Tal vez la inmunoglobulina, por el tema de que es más fácil de administrarlo y todo eso, es el más utilizado, ¿no? Plasmaféresis requiere de muchas cosas, incluso de participación de otras especialidades, ¿no? En cambio, la inmunoglobulina no es tanto así. Lo puede aplicar incluso el médico que está de guardia y bien capacitado, ¿no? Entonces, eso también para que tomen en cuenta. Clasificación, este es importante, la clasificación funcional de Hayes, por favor revísenlo, es importante para tomar las decisiones, el pronóstico y bueno, creo que eso es lo más puntual en relación al síndrome de Guillain-Barré. Se prepara el otro grupo, por favor, para que presente su exposición.
Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre lo que es distrofia miotónica de Steiner. También conocida como distrofia miotónica tipo 1 o también enfermedad de Steiner. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, viene a ser, la enfermedad de Steiner viene a ser un trastorno clínico y genéticamente heterogéneo. Es una enfermedad hereditaria que afecta básicamente a los músculos y otros sistemas del cuerpo. Existen dos formas principales, que son de la distrofia miotónica tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 fue durante un siglo conocida como enfermedad de Steiner. La distrofia miotónica tipo 2 fue reconocida en 1994 como una versión más suave de lo que viene a ser la distrofia miotónica tipo 1, también conocida como enfermedad de Steiner. Eh, esta, eh, lo que ocurre es básicamente se transmite de forma autosómica dominante, que se encuentran entre las formas más comunes de distrofia muscular de inicio en la edad adulta. Esto se debe a la repetición exagerada de las secuencias de DNA de 3 o 4 nucleótidos en los genes de MPK o en la ZFN9. Ambas cursan con lo que es la miotonía, atrofia muscular y cambios distróficos de tejidos no musculares. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología, esta distrofia miotónica es la distrofia muscular más común entre los adultos de ascendencia europea, ¿no? Y su prevalencia varía de 1 en 7.400 a 1 en 10.700 en Europa. Es probable que estas tasas de prevalencia estén subestimadas, ya que un estudio que se realizó en Nueva York en recién nacidos se observó que la distrofia miotónica tipo 1 en 7,76 de cada 100.000 nacidos o 1 de cada 2.100 niños, nacidos, ¿no? Hubo una alta prevalencia en el norte de Suecia, Quebec y en la región vasca de España. Y bueno, en las poblaciones no blancas de Taiwán y Sudáfrica es poco común o rara, ¿no? Y bueno, los resultados de un estudio de genética que se realizó en Finlandia mostró que la frecuencia de distrofia miotónica tipo 2 era mucho más que la tipo 1 en una misma población. Siguiente, por favor.
Bueno, esta enfermedad de Steiner va a tener diversas formas de presentarse. Una de las primeras formas tenemos la forma suave. Es también llamada por otros autores de inicio tardío y también puede ser oligosintomática, o sea, quiere decir que presenta síntomas poco comunes. Más que todo, esta forma suave se va a distinguir por síntomas leves. Tenemos, por ejemplo, las cataratas prematuras y también la calvicie. Estas características se van a considerar como características clínicas únicas. También en estos pacientes que presentan esta enfermedad de Steiner puede aparecer una miopatía que siempre va a ser de inicio tardío y también puede haber miotonía, que estas dos bueno, es la miotonía se va a detectar por uso de la electromiografía, ¿verdad? Y otros síntomas pueden también surgir alteraciones de conducción cardíaca. Esta más que todo se va a presentar en estos pacientes de forma sintomática y va a llegar hasta una muerte súbita. En otras alteraciones de la conducción cardíaca también es subestimada en niños y la patología cardíaca aparece precozmente en la distrofia miotónica tipo 1 en estos niños. En los adultos va a ser más que todo asintomáticos, va a haber el 29% de la disfunción sistólica y otra alteración podríamos encontrar la fibrosis miocárdica y también la degeneración del sistema excitoconductor. Siguiente, por favor. Ya, continuando, vamos a hablar ahora de otra forma, que es la forma clásica, también conocido como la forma de la edad adulta, ¿no? Y esto es porque el inicio suele darse entre la segunda o la tercera década de vida de los pacientes. Dentro de los síntomas más frecuentes van a ser lo que es la debilidad distal, ¿no? Y esta debilidad va a implicar más que nada los que son los músculos flexores largos de los dedos, los dorsiflexores de las piernas, y bueno, van a dar lugar a síntomas relacionados con la fuerza de agarre que van a tener la mano y también que los pacientes van a tener una mayor incidencia de tropezarse, ¿no? Y bueno, es importante también señalar que muchos autores describen tres síntomas cardinales para esta distrofia, que viene siendo lo que es la debilidad muscular, la miotonía y las cataratas, ¿no? Además de esto, vamos a ver que los pacientes, ya, José mencionó que estos pueden tener cataratas. Esta muchas veces, también ya lo mencionó mi compañera, pueden acompañarse de calvicie, ¿no? Y también existe, ya lo mencionó Carlos también, por problemas genéticos existen estos problemas en la conducción cardíaca, ¿no? Y estos pueden estar presentes en forma regular, ¿no? Y pueden ocurrir también síntomas gastrointestinales y de fatiga, ¿no? De hecho, incluso es importante ver en estos pacientes lo que es la apatía, la falta de iniciativa, si es que estos tienen una somnolencia durante el día y que estos pueden ser síntomas importantes, ¿no? De tener esta enfermedad. Em, bueno, vamos a tener también que la miotonía se va a manifestar usualmente como rigidez, ¿no? Y esta rigidez puede ser vista desde muy temprana edad. Es por eso que muchos padres notan esa rigidez desde la edad escolar hasta la segunda o tercera década de la vida, ¿no? El paciente ¿no? presenta esta rigidez, pero no le tiene mayores complicaciones, ¿no? Incluso hay pacientes que no van a presentar esta rigidez, ¿no? Pero se puede identificarlas al momento de realizar diversos exámenes clínicos, como puede ser la electromiografía. Y bueno, y de igual manera, en la edad adulta, la debilidad muscular también puede presentarse, puede estar completamente ausente, ¿no? Pero la evolución, ¿no? Puede al final tener igual la debilidad muscular en estos pacientes. Una característica de esta distrofia es también que los pacientes van a tener una debilidad muscular esquelética, ¿no? Y esta debilidad va a llevar a la inmovilización. Y como complicaciones graves de esto vamos a tener lo que es la insuficiencia respiratoria, la disartria, la disfagia, que puede llegar a causar lo que es la discapacidad grave. Y por último, incluso puede ser una causa de muerte, ¿no? Esta debilidad, acá se puede apreciar en las imágenes, suele afectar lo que es la cara y el cuello y los músculos de las extremidades distales. Usualmente vamos a ver que existe una atrofia de lo que es el músculo temporal, ¿no? Se puede ver en los gráficos, ahí los dibujos, ¿no?
que una hendidura, ¿no?, en la zona temporal, y es porque existe precisamente esta atrofia del músculo temporal. Esta a su vez puede acompañarse con lo que es la ptosis palpebral y va a otorgar una característica facie, ¿no?, que es esta facie miopática que puede verse en los pacientes. Y también nuevamente en hombres jóvenes, estas pueden tener una calvicie frontal, ¿no? Bueno, hablando también de las cataratas, estas se van a detectar con exámenes oftalmológicos y el tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica de las mismas. De igual manera, ya lo mencionó Carlos, pero existen también defectos en lo que es la conducción cardíaca. Estos se pueden manifestar como taquiarritmias que pueden dar lugar a episodios cardíacos tempranos y muerte súbita. Estos pacientes usualmente también pueden cursar con miocardiopatía dilatada o hipertrófica y eso puede generar una insuficiencia cardíaca. Otras manifestaciones vienen haciendo lo que son problemas de la conducción, también ya lo dijo Carlos, y básicamente se puede manifestar como bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, por ejemplo. En cuanto a la forma juvenil, vamos a ver que se presenta típicamente antes de la edad de 10 años, con participación de los sistemas u órganos distintos al músculo esquelético, que, bueno, ya hemos podido evidenciar que es de la forma clásica. En la mayoría de los casos, las manifestaciones iniciales son problemas cognitivos o conductuales. Estos pacientes van a cursar con un grado de retraso mental, en el cual esto va a cursar con bajo coeficiente intelectual, déficit de atención, disfunción ejecutiva, ansiedad y trastornos del estado del ánimo. Aparte, también es importante recalcar, y una forma de diferenciar este tipo de formas es el tamaño de la repetición, que mayormente en la forma juvenil va a ser mayor a 500 repeticiones, ¿no?, de esta triada de citosina, timina y guanina, en cuanto a la distrofia miotónica, ¿no?, tipo 1. Puede producirse también, como se estaba mencionando, alteraciones graves de ritmo cardíaco en adolescentes asintomáticos sin signos de distrofia miotónica o con solo signos sutiles. La tasa de anomalías de la conducción cardíaca es aproximadamente del 15 al 20%, más comúnmente como bloqueos auriculoventriculares o bloqueo de rama incompleto. Los deportes y el ejercicio físico pueden precipitar arritmias más de la mitad en esos pacientes y menos del 10% van a cursar con lo que son cardiopatías estructurales, ¿no?, ya sean hipertróficas o dilatadas o insuficiencia cardíaca. Con el tiempo, los niños afectados desarrollan síntomas musculares y discapacidad física no similares a una forma clásica de distrofia miotónica grave de inicio de la edad adulta. Siguiente. En la forma congénita, esta va a ser la forma más grave de distrofia miotónica congénita tipo 1 y se va a manifestar antes del nacimiento mediante la reducción de los movimientos fetales, también de los polindromios y también puede haber presencia de deformaciones detectadas mediante ecografía. Eh, y bueno, al momento de nacer ya los bebés van a tener graves problemas de hipotonía en las extremidades, también a nivel troncal, respiratoria y a nivel facial, lo que lleva a insuficiencia respiratoria y dificultades también al mismo tiempo para la alimentación. También los niños pueden presentar la artrogriposis, que son las contracturas articulares congénitas. Y bueno, estos suelen afectar al menos a nivel de los tobillos y lo que va a producir es una deformidad del pie sambo. La miotonía no suele estar presente en el primer año de vida. Por lo tanto, el sello distintivo de la distrofia miotónica tipo 1 congénita va a ser la hipotonía más que la miotonía. Con cuidados intensivos, ya los niños sobreviven y no necesitan ventilación asistida. Y bueno, algunos de ellos pueden llegar a caminar y retrasar el daño muscular hasta la segunda década de la vida. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, como primer método tenemos lo que es el PCR y análisis de fragmentos de longitud, que bueno, este viene a ser el mejor método de análisis, es la prueba en cadena de polimerasa.
consiste en que los alelos que contienen entre 5 y 100 a 125 unidades de repetición de citosina, tiamina y guanina pueden detectarse y ubicarse conservadores sintéticos marcados con fluorescencia que rodean la región de repetición de esta, ¿no? Y esto va a estar seguido por un análisis directo de la longitud de los productos amplificados por electroforesis. También está el análisis de transferencia a Souter, que bueno, esta viene a ser la técnica más común que se utiliza para evaluar la mutación de expansión. Este tiene, bueno, una pequeña tasa de falsos negativos, ¿no? Esto debido, bueno, esto es lo que reduce la sensibilidad en casos de extrema heterogeneidad somática. Además, bueno, acá se ve que se tiene en cuenta el patrón de referencia para la detección de alelos de MPK, que viene a ser el gen, ¿no? Que contienen 100 o más repeticiones del triplete de citosina, tiamina y guanina. Por lo tanto, este y la determinación de PCR vendrían a ser las pruebas diagnósticas. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con los estudios para el diagnóstico, también se pueden pedir estudios sanguíneos. Dentro de estos se puede medir la actividad de la creatinina quinasa, la cual se puede encontrar elevada o normal. Normal se va a encontrarse en la distrofia miotónica del tipo 2, y mientras que en la del tipo 1 se va a encontrar mayormente elevada. También se puede pedir pruebas hepáticas, las cuales se van a encontrar elevadas, sobre todo la gamma glutamiltransferasa. Y otra prueba que se puede ver es una prueba de se puede ver una hipogamaglobulinemia por IgG, pero esta no se sabe por qué aparece esta. Otra prueba es la electromiografía. Esta era la prueba de elección antes de que las pruebas genéticas estén disponibles. Dentro de esta se puede ver la miotonía eléctrica, se puede ver como una serie de descargas repetitivas de potenciales de acción de las fibras musculares que van a estar de 20 a 80 Hz. Estas tienden a ser decrecientes, es decir, aumentan y disminuyen en amplitud y frecuencia. Estas descargas repetitivas, al amplificarse por sonido, pueden imitar el sonido de un motor de una moto, como lo dije, cuando se amplifica por audio. Y para el diagnóstico mediante electromiografía se deben combinar los datos de la miotonía, que son las descargas repetitivas de las fibras de 20 a 80 Hz, con los cambios miopáticos característicos. Sin embargo, para ver la miotonía se tiene que hacer una evaluación amplia de los músculos, por lo cual se deben evaluarse los músculos faciales y los músculos distales del brazo. Dentro de estos, los músculos más distales son los que tienen más probabilidad de producir las descargas miotónicas. Esto sobre todo en el tibial anterior y en el primer interóseo dorsal. Y por último tenemos a la prueba de la biopsia muscular. Dentro de esta, los hallazgos de la biopsia se encuentran más evidentes en el músculo distal. Dentro de la biopsia se puede encontrar el incremento del número de los núcleos internos, que se van a disponerse en cadenas longitudinales, sobre todo en la periferia del miocito. También va a haber cambios de la arquitectura de la fibra muscular, que van a simular un aspecto de masas sarcoplásmicas y de fibras anulares. También se puede evidenciarse atrofia severa de las fibras musculares del tipo 1 y pignosis, que va a ser la condensación de la cromatina. Y también se puede ver necrosis y regeneración de las fibras musculares aisladas. La biopsia muscular va a ser útil sobre todo en los casos atípicos, donde no va a haber una debilidad mínima, donde se va a encontrar una electromiografía inespecífica y en los casos donde hay una elevación inexplicable de la creatinina quinasa. Siguiente. Respecto al tratamiento, existen diversos enfoques terapéuticos acerca de la distrofia miotónica de Steiners. Entonces, estos van a ser únicamente para poder tratar los síntomas. Entonces, como un primer fármaco, vamos a tener a la mexiletina y este va a modular los canales de sodio y por lo tanto va a disminuir la miotonía. Por otro lado, vamos a tener a los estimuladores del sistema nervioso central, como por ejemplo la dextroanfetamina o el metilfenidato, y estos van a ser como una alternativa al tratamiento, ya que van a ayudar a combatir la fatiga. Anteriormente se creía que el uso del factor de crecimiento similar a la insulina exógena, que viene a ser una hormona que va a ser segregada
en múltiples tejidos y va a tener un efecto sobre la hormona de crecimiento, se creía que este podía mejorar la fuerza muscular y la función en los pacientes adultos con esa distrofia miotónica de Steiner. Entonces, esto debido a su efecto anabólico que tenían sobre el músculo, ¿no? Pero estudios posteriores comprobaron que esta terapia era ineficaz. Ya después de esto se hizo otros estudios, como por ejemplo estudios con la dehidroepiandrosterona, pero del mismo modo resultaron ineficaces. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora, compañeros. Muchas gracias. Preguntas, chicos, para acabar. No. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Es que estamos jugando. No, yo estoy en clase, después hablamos. Corre. No juego con quién. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Dónde está? Entonces yo tengo preguntas. A ver, para cualquiera del grupo, ¿qué es una miotonía? Hemos hablado que la característica clínica de este paciente, de las distrofias, Doctora, pero ¿quién me define qué es una miotonía? una miotonía, doctora, es el retraso en la relajación de un músculo a una contracción voluntaria. Ya, entonces se va a caracterizar porque es una sensación de rigidez, ¿no es cierto? Que va a estar Sí, ocasionada por la dificultad de los músculos para relajarse tras un movimiento. sí, doctora, Entonces, antes, por favor, quisiera agregar, me estaba olvidando, de que una característica común en los pacientes es de que también muestran esta relajación tardía al hacerles, por ejemplo, exámenes como es la percusión de los músculos tenares, ¿no? Es un examen neurológico, ¿no? Y se hace y muestra ahí la miotonía claramente en estos pacientes. está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Entonces, eso, ¿no? Lo que comentaba su compañero es el fenómeno miotónico, ¿no? Como dijo su compañero, que se va a desencadenar al hacer una percusión a nivel de la eminencia tenar, lo cual va a producir un movimiento de oposición del pulgar durante varios segundos, ¿no? Y que el paciente no lo va a poder controlar, ¿no? Ahí no se ve tanto, más adelante van a ver que hay otro video. Miren, le piden entonces al paciente, ¿no? Presióname fuerte mis dedos, presióname, y va a tener esa limitación de relajar la musculatura, no puede regresar la mano izquierda de nuevo y relajarla, ¿no? Eso se llama el fenómeno miotónico, ¿no? Y esa característica es la que presenta estos pacientes, ¿no? Igual ahí van a ver ustedes otra vez el fenómeno miotónico, ¿no? Ahí sí se ve mejor el tema del movimiento, igual. Entonces ahí ustedes tienen ese fenómeno miotónico, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que sus compañeros han expuesto muy bien y les han hablado en resumen, de las características que tiene esta distrofia miotónica, ¿no? Recuerden que es de origen genético, ¿no? Y que las características clínicas que van a manifestar van a ser múltiples por toda la fisiopatología que Carlos Daniela ha mencionado, ¿no? En el tema digestivo, en el tema cardiológico, en el tema
muscular, ¿no? En el tema visual, generalmente va a producir cataratas precoces antes de los 40 años, ¿no? El circulatorio, problemas a nivel del ritmo y la conducción cardíaca, y es por eso que generalmente estos pacientes se complican, ¿no? Y incluso fallecen, ¿no? Entonces, eso es lo que se toma en cuenta en estos pacientes. Como no hay más preguntas, chicos, vamos a dejarlo ahí. Vayan revisando, vayan estudiando, repasando los dos temas que estamos hablando. Y al siguiente jueves exponen los otros 2 temas más para que ya cerremos con la evaluación, ¿ya? No hay ninguna pregunta del grupo que no ha expuesto para el grupo que ha expuesto. ¿Preguntas, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Todo está claro, entonces. Bueno, entonces, no olviden el fenómeno miotónico, ¿no? Que es fácil de reconocerlo clínicamente. Ya. Nos vemos entonces el próximo jueves, por favor. Liz Grecia, me mandaste la relación de la asistencia, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ok, ya. Entonces,